Recuerden, la 16 vida... minutos y bueno, pues el lunes 20 de enero, Donald Trump llega por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos. Le llaman Donald Trump recargado, Donald Trump 2.0, un Donald Trump más seguro, por lo que es mucho más probable que cumpla sus amenazas. Ayer se dio una declaración de Marco Rubio. Él está nominado por Trump a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y bueno, pues hace una declaración respecto a los grupos del crimen organizado en México, a los cárteles. Según los medios, se le da una interpretación distinta a esta declaración. Por ejemplo, el Universal dice en su portada: Rubio, sobre la mesa acción militar contra los cárteles. El nominado a secretario de Estado los llama terroristas y apuesta por la cooperación bilateral. Milenio, Rubio quiere cooperación con México antes que acción militar. Crónica, operación militar contra cárteles y no funciona cooperación con México, dice Marco Rubio. Y Reforma, lo pone pequeño en su portada, y dice: socavan cárteles a México, dice Marco Rubio. ¿Qué significa esto? Javier Oliva, experto en relación bilateral de seguridad y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Buenos días, Javier. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días, saludos al auditorio, al equipo, y gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias. Hemos venido escuchando durante mucho tiempo ya que Donald Trump dice: llámenles terroristas a los cárteles mexicanos. Aquí, por ejemplo, el líder del PAN, Marco Cortés, dice lo mismo. A ver, ¿qué implicaría si esta amenaza se cristalizara, Javier? Mira, lo primero que hay que señalar es que hay una clara y notable diferencia entre una organización criminal de México o de cualquier parte del mundo y una organización terrorista. Las causas del terrorismo, de manera muy sintetizada, son 4: reivindicaciones de carácter étnico, reivindicaciones de carácter religioso, reivindicaciones de carácter independentista o separatista y desde luego reivindicaciones político-ideológicas. Regularmente, Azucena, estas 4 se mezclan. Por ejemplo, recordemos al ejército republicano irlandés, mezclaba catolicismo con separatismo, por ejemplo. O la ETA, Euskadi Tascatasuna, mezclaba ideología de izquierda adversale o radical con las identidades culturales de Euskadi. Entonces, lo mismo puede suceder con la organización terrorista separatista de la isla de Córcega, de Francia. Entonces, calificar a las organizaciones terroristas, a las organizaciones criminales como terroristas es darles un sustrato que obviamente no tienen ni merecen. No aplicaría, digamos, bajo estos lineamientos legales, pero Donald Trump es Donald Trump, ¿no? Lo sabemos. Pero para mí lo que está haciendo es lo que en inglés se llama un shortcut, que quiere decir es un atajo. En realidad se trata de un estratagema para echar abajo el tratado México, Canadá, Estados Unidos. Esa es mi interpretación, de acuerdo a lo que he leído, porque además no basta con que él a los 10 minutos, después de haber jurado sobre la Biblia, porque así es el sistema político en Estados Unidos, la presidencia el próximo lunes, puede firmar decretos de migración, en fin, y también calificarlas como Foreign Terrorist Organizations, FTO, pero debe pasar por un proceso todavía legislativo, ¿no? Es decir, la orden ejecutiva o decreto presidencial para nosotros no solamente se trata de que firme, sino que también sea aprobado, porque se trata de un asunto bilateral e internacional, y como cualquier república con equilibrio de poderes, el Senado tiene la voz cantante en materia de política exterior. Entonces, ahora lo importante es que la denominación, si queda de cualquier manera, va a tener consecuencias importantes en la relación bilateral. Ahora, Javier, déjame ir al extremo para tener las cosas claras, porque todos nos preguntamos qué pasaría si los cárteles mexicanos fueran etiquetados como grupos terroristas. ¿Cuáles serían las consecuencias para México? Primero, que México ya no formaría parte del Tratado de Comercio, porque Estados Unidos no puede tener a un socio con organizaciones terroristas activas, ¿no? Y menos en la frontera, a lo que hay que sumar el tema de la migración. Entonces, esa sería la primera. La segunda, evidentemente, traía graves problemas de carácter financiero, de las relaciones de las finanzas, de los sistemas bancarios y bursátiles entre los dos países, porque obviamente inversiones o traspaso de capitales, en fin, evidentemente se verían profundamente entorpecidos. Muy probablemente habría periodos de suspensión de emisión de visas,
me refiero de Estados Unidos hacia mexicanos. Entonces, este es un juego perder-perder. Ajá. No ganan ni Estados Unidos ni México. Ujú. Entonces, por eso es muy claro que esto implicaría un daño a la imagen internacional de México, aunque no prospere, es decir, con los socios de la Unión Europea, desde luego con los países latinoamericanos y con los socios, sobre todo China y la India, Tú lo ves Japón en poco Asia. factible, poco Lo veo posible. muy poco factible. Ajá. No, lo puede firmar indudablemente a los 20 minutos que esté en la en la sala oval, en el Ajá. despacho presidencial, lo puede firmar, pero de ahí a que trascienda a un arquetipo legal, a un sistema jurídico tan complejo como es el estadounidense, me parece que sí hay una distancia, porque a diferencia de lo que sucede en los grupos parlamentarios en México, que usualmente o la enorme mayoría de las ocasiones votan en bloque, en Estados Unidos no es así. Hay alas más progresistas, más liberales dentro de los propios republicanos, así como hay demócratas también más conservadores que las líneas ideológicas de su partido. Entonces yo no veo en este Ajá. contexto que avance un planteamiento de esta naturaleza, no obstante firme La el iniciativa el acuerdo presidencial. lunes, ¿no? Así es. Ahora, Javier Oliva, experto en relaciones bilaterales, en relación bilateral de seguridad, preguntarte, me decías al inicio que la intención de Donald Trump es echar abajo el Tratado de Libre Comercio. ¿Así desaparecerlo en definitiva o renegociarlo en sus términos? A mí me parece que lo que se busca es una renegociación bilateral, igual que en el caso del posible sucesor Paul Valéry en Canadá, que también está en contra del Tratado de Ujú. Libre Comercio. Es decir, habría una nueva relación bilateral, México-Canadá, México-Estados Unidos y seguramente Estados Unidos-Canadá a partir de estos planteamientos, que esto sí me parece más viable. Es decir, ya Donald Trump anunció que va a crear una oficina internacional Sí, para el cobro de aranceles, aranceles. por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú. Y por el otro lado, es muy sugerente señalar que solo dos organizaciones criminales mexicanas, lo que se conocía como la organización de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, como el cártel de Sinaloa, y la organización Nueva Generación. Mi pregunta es qué va a pasar con las otras Ajá, organizaciones criminales, ¿no? correcto. Entonces, este es un punto muy importante, porque entonces, pues en este escenario, va a haber organizaciones que de alguna u otra manera no se vean afectadas por la nueva política supuesta, no la Sí, doy sí, por sí. hecho, política exterior en materia de seguridad binacional de Ahora, los Estados ¿podrían Unidos. ingresar fuerzas de seguridad a México si esta iniciativa se aprobara? No, No. eso, hay un concepto que he estado trabajando desde hace algunos años, que es el de diplomacia militar. La diplomacia militar no tiene que ver con quién gobierne o qué partido o qué orientación política. Ujú. Como las Fuerzas Armadas representan al Estado, no al gobierno, eso es un aspecto muy importante porque las relaciones en lo que se refiere a la diplomacia militar de México, y no solamente con Estados Unidos y Canadá, como integrantes del Comando Norte, sino en general la proyección del prestigio de las Fuerzas Armadas de México es un factor muy importante de estabilización, Mm, de manera paradójica, en la política exterior propiamente civil. sí, Entonces, bien, esto yo lo descarto por completo. Ahora muy bien, bien. Estados Unidos ha hecho misiones encubiertas, y esto es muy importante, ya con esto cierro, Azucena, pues ya sustrajeron a Ismael Zambada Sí. y al hijo de Joaquín Guzmán sin darle ningún aviso al gobierno mexicano. ¿De qué lo han hecho? Lo han hecho, sin duda alguna. Y lo podrán seguir haciendo. Javier, me queda poquito tiempo, pero quiero preguntarte qué opinas de que la presidenta Claudia Sheinbaum no fue invitada a la toma de posesión de Donald Trump. Va Carlos Slim, va Francisco Cervantes, el presidente de China, Argentina, Ecuador y primera ministra de Italia, primer ministro de Hungría, presidente de El Salvador, fueron invitados. Bueno, nunca han invitado al presidente mexicano. No es Ujú. una costumbre, de hecho es la primera vez de lo que yo tengo registrado que invitan a mandatarios representantes de otros países. Ahora, hay que observar que en los tres casos latinoamericanos son claramente gobiernos Sí. conservadores, digamos en la geometría política de derecha, igual que Víctor Orbán, que va por su cuarto mandato al frente del gobierno como primer ministro de Hungría, Bien, y probablemente también se había mencionado a la primer ministro de Italia, también Meloni, que es correcto. claramente xenófoba y racista. Entonces, hay Bueno. ciertas afinidades. Ahora, Xi Jinping, pues por otras razones, no ideológicas necesariamente, A ver, está me siendo alcanza el considerado. corte, Javier. No sé, creo que tiene un compromiso. Me dicen, por favor. Estás escuchando Grupo Fórmula.